esperando. Bueno, gracias, Gracias. Xochitl. Un abrazo. Gracias, buen día. El juez Rodrigo de la Pesa negó la suspensión definitiva al amparo que había promovido una asociación civil para presionar el nombramiento de 2 magistrados que faltan en el tribunal. La suspensión provisional, en donde el juez ordenaba al tribunal nombrar a estos 2 magistrados, pues le trajo una denuncia penal del Tribunal Electoral al juez y una intentona de juicio político por parte del gobierno federal. Finalmente, el juez da reversa a esta suspensión. Está en la línea y se lo agradezco mucho. ¿Cómo está, juez? Buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Bueno, pues la suspensión provisional ordenaba a los magistrados nombrar a los 2 faltantes, pero la definitiva no. ¿Qué pasó, juez? ¿Fue la presión? ¿Hubo algún argumento adicional que usted no había visto? ¿Por qué el cambio de conclusión? Eh, bueno, en primer lugar me gustaría reiterar, si me lo permites, que se me hace muy importante que esto se dé a conocer y agradezco mucho los espacios para poder explicar cómo un juez hace su trabajo o cómo podría haber yo resuelto. Y porque eso pues, es importante, que se dé rienda suelta a la libertad de expresión, porque eso fortalece y construye una opinión pública informada, capaz de revisar y de exigirnos a sus órganos del Estado que rindamos cuentas de nuestra actuación. Y entonces, en este sentido, aunque pues ha habido expresiones en los periódicos que en este momento pues a mí no me gustan o lo que sea, yo tengo que aguantar porque es importante que se opine para para la libertad de expresión y para la democracia. Ahora, dicho esto, debo decir que aquí pasó pues justamente lo que hace una semana platicamos que iba a pasar, ¿no? Es muy frecuente que yo niegue la suspensión definitiva después de haber otorgado la provisional. Eso no tiene nada raro, es de todos los días. La cosa aquí es que para la opinión pública ahora es muy difícil o imposible saber con certeza si yo lo hice por razones de derecho o por la amenaza que sufrí, ¿no? Y entonces justo es un ejemplo muy importante acerca de la trascendencia del principio de independencia judicial. Además, aquí en este caso sucedió algo distinto, algo, digamos, muy importante en mi opinión. No solamente la amenaza vino del gobierno, la amenaza vino también de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es una autoridad que recibe una orden de un juez y pudiendo combatirla, pero además exitosamente, como ya lo vimos, decide no solamente negarse, sino atacar al juez y esto hacerlo público. Sí. Entonces, esto tuvo una especial importancia o gravedad en este asunto y me gustaría explicarte por qué. Primero, el tribunal revocó la suspensión provisional por falta de interés jurídico. Esto es, y aquí el tribunal hizo una precisión importante. No se podía meter a ver si yo era competente o no lo era, que es lo que dijo el Tribunal Electoral, porque es un expediente de suspensión. Entonces, a mi consideración, con toda la razón, el colegiado dijo, no nos podemos meter a ese punto porque no es la instancia para saber si es competente o no es competente el juez. Lo que aquí sucedió es que no se demostró el interés legítimo y por eso revocó. Al momento de dictar yo mi suspensión definitiva, la sentencia, digamos, del expediente, del incidente, yo ni siquiera llegué al interés legítimo. Yo siempre voy por orden, viendo que se reúnan todos los requisitos. Y antes de ver el... ¿Cuál fue el argumento, digamos, que pesó para que usted tomara esta decisión? Pues lo que más pesó fue que se hizo imposible cumplir con la suspensión. ¿Por qué? Yo vi el requisito un requisito que siempre veo en las suspensiones es si se va a poder ejecutar o no se va a poder ejecutar la suspensión. Y aquí, bueno, en primer lugar descarté otra vez ordenarle al Senado porque es cuestión de fondo, igualito como lo había yo hecho antes. Después también consideré que era materia de fondo que la validación de la elección por parte del Tribunal Electoral fuera sin el quórum legal, porque, como había yo también platicado, eso va en contra de una disposición expresa de la ley, y entonces eso también yo consideré que era fondo. Y entonces llegamos al mismo
efecto que había pedido la quejosa de habilitar a la Sala Superior del Tribunal Electoral para completarse a sí misma mediante una figura por analogía. Y aquí, digamos, darle la orden de que lo hiciera además con premura para proteger de manera más amplia los derechos humanos. Esta yo seguí considerando que era la más viable, sin embargo, la reacción del tribunal, la reacción de la Sala Superior fue, insisto, cuestionar mi facultad y hacerlo de manera pública, a través de una amenaza. Entonces, eso queda claro. A mí me queda claro que si yo ahorita reiterara mi postura y emitiera una nueva orden en el mismo sentido, tampoco cumpliría. Es decir, finalmente sí obró en contra, sí, de las presiones, juez. O sea, ese fue finalmente el argumento. Digamos que yo, lo que pasa es que yo cuando analizo una suspensión, necesito ver si se cumple el requisito de la posibilidad material. Y en este caso habían dicho ya que no, públicamente, y usted dice no tiene sentido que yo me pronuncie en el mismo sentido, perdón por la repetición. Pues es que, a ver, ¿qué pasaría? Imagínate que yo empiezo a multar, que la multa para mí es el instrumento para obligar a alguien a hacer cumplir una suspensión, ¿no? Imagínate yo que empezara a multar ahorita, ¿qué pasaría? Solamente escalaría el escándalo mediático y yo estaría asumiendo un papel me alcanza el corte, permítame un momentito, por favor. Son las 8:30, gracias al juez Rodrigo de la Pesa por mantenerse en la línea. Básicamente la semana pasada habíamos platicado que el juez ordenó al tribunal nombrar a los 2 magistrados que le faltan en esta suspensión provisional. Después, en la suspensión definitiva, pues dio reversa a esta suspensión. Lo que yo leo, y supongo que muchos leemos, abogado, es que las amenazas de denuncia contra usted por parte del tribunal y las amenazas de juicio político contra usted por parte del gobierno federal, pues sí surtieron sus efectos. Pues digamos, no en mi ánimo, pero sí cambia la cosa, sí cambia el estado de cosas hacia afuera, se crea una nueva situación que yo tengo que tomar en cuenta y yo traté de hacerlo lo más objetivamente posible. Y tú me preguntas, ¿hay nuevas razones? Pues yo te diría, sí, hay 2 nuevas razones. La primera es, yo tengo que ver que la suspensión sirva para algo. Si no va a servir para nada, sino nada más para ponerme yo a pelearme contra el tribunal, eso no le sirve al expediente, ni a las partes, ni a nada, ni a la justicia, ¿no? Pero por otro lado, también se desvirtúa, la segunda razón y la más importante, se desvirtúa la idea original de la suspensión. Esta suspensión, la provisional, yo la había otorgado como un fundamento jurídico válido para desembarazar a la Sala Superior de un yugo senatorial, de un impedimento para funcionar con 7 magistrados, como lo ordena la Constitución, ¿no? Entonces, claro, pueden funcionar con 5. Para la mayoría de las cuestiones que podrían decidir, cumplen el quórum, ¿no? Pero no para regularmente funcionar, específicamente para la validación de la elección presidencial, necesitan los 7. Eso era la idea, digamos, detrás de la suspensión provisional. Resulta que en este momento hay una reacción y una postura por parte de la propia Sala Superior que en el sentido de que no hay tal imposibilidad y no hay tal yugo. Entonces, esto cambia totalmente la necesidad, digamos, o la premura o el sustento que había detrás de una suspensión. Abogado, ¿ya le notificaron sobre la denuncia penal? Porque entiendo que continúa. No me han notificado. No le han notificado. Nada. Bueno, gracias, juez, muy amable. Cuídese y suerte. Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias, de verdad. Gracias, buenos días. Muy violento.